Bienvenido a Historias de Jack. Empezamos. No voy a mentir ni pretender ser alguien que no soy. No soy una persona perfecta, ni siquiera soy alguien decente en la mayoría de los aspectos. Siendo honesto, nunca lo he sido. Mi vida había sido un constante juego de evasión. No podía soportar pensar en mi futuro porque no tenía ninguno. Salía de fiesta todas las noches, con la esperanza de que las drogas y el alcohol me dieran el refugio que nunca obtuve de las personas que me rodeaban. Sin familia que me apoyara, con amigos que solo aparecían cuando había algo que ganar, mi existencia se convirtió en una burla. El mundo parecía estar en mi contra y, sin embargo, me aferraba a la idea de que podía encontrar alguna clase de consuelo en los vicios. Me estaba convirtiendo en alguien que ya no reconocía. La gente suele hablar de la soledad, pero yo la vivía de una forma tan profunda que ni siquiera me molestaba en fingir que me importaba. Pensé, ¿por qué no disfrutar de los pocos años que me quedaban antes de que todo se desmoronara? Si el mundo no me iba a dar una razón para seguir, al menos podría seguir mi propio camino al borde del abismo. Las drogas eran un escape, pero comprarlas siempre traía consigo un riesgo. Algo que no me molestaba porque estaba acostumbrado a jugar con la incertidumbre. En las calles, tratabas con gente que prefería estar en la sombra. El trato siempre era a ciegas, un apretón de mano sucio que sellaba el acuerdo. Pero todo eso cambió cuando me enteré de la Deep Web, un lugar oscuro donde la ilegalidad era la norma y el anonimato la regla. Parecía el paraíso para los desesperados. Un sitio donde la mercancía llegaba directamente a tu puerta en un paquete sin marcas. No más caras dudosas, no más callejones. Solo un clic y el producto llegaba. Al principio, todo parecía demasiado bueno para ser verdad. Hacía mis compras con la misma calma con la que hacía cualquier transacción en línea. Sabía que algo debía ir mal, pero la adrenalina que sentía al abrir un paquete sospechoso de alguna tienda secreta era lo que me mantenía despierto por las noches. Las calificaciones de los productos eran excelentes. Los foros de la comunidad eran casi como una versión enferma de una red social, llena de comentarios detallados sobre los efectos de las sustancias. Había cierto confort en esa apariencia de control. Y así fue como me fui adentrando más y más en ese oscuro mundo, en busca de la dosis perfecta. Lo que no sabía es que, como todo en la vida, las cosas buenas no duran. Los sitios comenzaron a desaparecer, unos cerrados por las fuerzas del orden, otros simplemente desvanecidos como si nunca hubieran existido. Busqué nuevos proveedores, pero la mayoría de los sitios restantes vendían productos de dudosa calidad. Algunos ni siquiera eran lo que decían ser, pero mi desesperación me llevó a un nuevo descubrimiento. Un lugar en la Deep Web que no solo ofrecía lo que buscaba, sino que parecía perfecto. El sitio no tenía nombre, lo cual ya debería haberme alertado, pero estaba diseñado de una manera tan profesional que por alguna razón eso me hizo confiar más. Tenía un logo minimalista, una pastilla en el centro de una diana. El diseño era impecable, moderno. ¿Quién demonios se molestaría en crear algo tan profesional si no tuviera intenciones serias, verdad? Y lo mejor de todo, su único producto, 3 pastillas, tenía miles de reseñas excelentes, en una decena de idiomas diferentes. Parecían reales, tan reales como las personas que dejaban comentarios detallados sobre sus experiencias. Aquello era, de alguna manera, tranquilizador. Pensé que era mi oportunidad, mi forma de volver a sentir algo. Pedí el paquete más barato, 3 pastillas. El pedido llegó en un tiempo récord, apenas al día siguiente. De alguna manera, algo en mi interior me decía que no debía hacerlo, pero la parte de mí que ya estaba perdida ignoró la advertencia. Era el viernes, el inicio del fin de semana. Decidí que aquella noche sería la más intensa de todas. Me tragué una pastilla, con una mezcla de ansiedad y emoción, a media hora de salir. El tiempo pasó como un borrón, y lo que sucedió después es difícil de poner en palabras. No puedo decir si llegué a un club o si me desplomé en la calle, pero lo siguiente que recuerdo es la sensación de todo desmoronándose. Colores se desparramaban frente a mí como una paleta de pintura derramándose sobre el suelo. Los sonidos eran tan intensos que mis oídos parecían vibrar con cada nota.
pero no transmitían ningún sentido. No sentía mis pies sobre el suelo. Me sentía como si estuviera flotando en un espacio fuera del tiempo. Cada segundo se alargaba, como si los minutos fueran horas. Desperté en un lugar que no reconocí. Estaba en el suelo, cubierto en lo que parecía ser mi propio vómito. El aire tenía un olor extraño, húmedo y viejo. No era un club ni mi apartamento, eso estaba claro. La oscuridad me rodeaba, pero algo en ella me tranquilizaba. Mis ojos no sufrían, pero la sensación de confusión era aún más aterradora. En algún lugar del fondo de mi mente, sabía que algo no estaba bien. La habitación era pequeña. Apenas tenía muebles, un par de sillas desordenadas, un armario con puertas a medio abrir y una chimenea rota en la pared. Las ventanas estaban cubiertas por unas cortinas que dejaban pasar apenas un poco de luz. Miré a mi alrededor y ahí estaban. 2 hombres y una chica. Ninguno de ellos los conocía. El primero, un hombre mayor, con el cabello canoso y el rostro marcado por los años. El segundo, de mi edad, parecía estar tan desorientado como yo. Y la chica, aún joven, con los ojos perdidos, miraba a su alrededor con miedo. No estaba solo en este lugar. El silencio fue absoluto, hasta que la chica comenzó a moverse. Sus ojos se abrieron con terror. Me miró a mí primero, luego al resto, claramente tan confundida como yo. Se levantó rápidamente. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? Traté de calmarla, pero mi voz salía rasposa, como si hubiera estado gritando durante horas. Tranquila, no voy a hacerte daño. Soy Jack. Parece que no sabemos cómo llegamos aquí. Ella no estaba convencida. Lo veía en sus ojos. Luego de un par de segundos, asintió con la cabeza, aunque su miedo seguía intacto. Lucía, respondió con la voz temblorosa. Solo recuerdo que estaba de fiesta anoche. No sé cómo terminé aquí. A ese momento ni siquiera yo sabía lo que pensaba. La incertidumbre crecía en mí, pero había algo aún más inquietante. ¿Por qué estamos aquí? Fue cuando el hombre mayor despertó. Se incorporó y con un gesto rápido me tomó del cuello. En un abrir y cerrar de ojos, ya me estaba ahorcando. ¿Qué haces en mi casa?, gruñó, los ojos desorbitados de furia. Me levantó del suelo con una fuerza que no había anticipado. El aire comenzó a faltar. Mis pulmones estaban por estallar cuando una fuerza pequeña, la chica, Lucía, trató de empujarlo. Lo distrajo el tiempo suficiente para que pudiera liberarme. «Cálmate, no estoy aquí para hacerte daño», logré toser. Finalmente, el hombre me soltó y me miró como si acabara de darse cuenta de su error. «Tienes suerte, no eres uno de ellos», murmuró mientras se levantaba. Lo siguiente fue aún más extraño. Encontré una carta en la mesa. Un mensaje escrito a mano, en tinta roja. «Corred. Tienen 5 horas». La carta escrita a mano me dejó paralizado por un momento. El mensaje era breve, pero el terror implícito en sus palabras lo decía todo. «Corredor, tienen 5 horas». No entendía nada de lo que estaba pasando, pero el hecho de que estuviera allí, rodeado por personas que claramente no conocía, me hacía sentir como si estuviera en una película de horror, uno de esos escenarios donde el protagonista acaba de entrar en una pesadilla de la que no puede despertar. Mi respiración se aceleró mientras miraba a Adam, el hombre mayor, que había caído de nuevo en el suelo y se recuperaba lentamente. Sus ojos eran fríos, calculadores, como si estuviera acostumbrado a situaciones como esta. «¿Qué significa esto?», pregunté, casi sin poder articular las palabras, pero su respuesta fue aún más inquietante. «Es una cacería. El tiempo empieza a correr ahora». Adam no pareció sorprendido. Estaba preparado. Era como si todo fuera parte de un guión, uno del cual yo era solo un actor que no sabía sus líneas. Lucía me miraba, más aterrada que nunca. «¿De qué está hablando? ¿Cacería? ¿Por qué?» Su voz temblaba mientras las palabras salían de su boca. La confusión la embargaba. Ni ella ni yo podíamos comprender lo que estaba pasando, pero había algo en la mirada de Adam. Algo que sugería que él sabía exactamente lo que debía hacer. «Tenemos que irnos, ahora», ordenó Adam, levantándose con agilidad sorprendente para alguien de su edad. Sin dar tiempo para discutir, nos arrastró hacia una puerta trasera
que daba a lo que parecía un pequeño pasillo oscuro. La puerta crujió al abrirse, y el sonido se perdió en la opresiva quietud del lugar. El aire en el bosque era pesado, denso. La niebla se había levantado de forma extraña, cubriéndolo todo con una capa gris que dificultaba la visibilidad. No sabía si era mi mente, alterada por las pastillas, o si realmente algo estaba mal en el ambiente, como si el propio aire estuviera cargado con una amenaza invisible. Caminamos en silencio, nuestras sombras estirándose a medida que el sol se deslizaba detrás de las nubes, perdiéndose en el horizonte. El bosque parecía interminable. Cada árbol era igual al anterior, como si estuviéramos atrapados en un bucle interminable. A cada paso, el silencio se volvía más denso, y una sensación de estar siendo observado comenzó a invadir mis pensamientos. Pero no estaba solo en esa sensación. Lucía estaba visiblemente alterada, su respiración irregular, su cuerpo tembloroso. Adam, al frente, parecía estar en su propio mundo. No hablaba, solo avanzaba con una calma aterradora. Cada vez que miraba atrás, sus ojos se fijaban en el paisaje con una intensidad que me inquietaba. ¿Sabía algo que yo no sabía? ¿Estaba siendo perseguido por algo más que simplemente gente? ¿Quiénes son los que nos persiguen?, le pregunté en un susurro, mi garganta aún adolorida de la asfixia que me había causado. Adam no respondió de inmediato. Su silencio aumentó mi inquietud. Cuando finalmente habló, su voz era grave, casi como un susurro apagado entre el ruido de los árboles. Ellos no son personas, son algo más. Juegan con nosotros, nos cazan como si fuéramos animales. Todo esto no es un accidente, Jack. Es lo que ellos hacen. No podía creer lo que escuchaba. ¿Estaba diciendo que estábamos siendo perseguidos por algo más que humanos? No tenía sentido, pero esa sensación de ser observado se intensificó. La paranoia se apoderó de mí, y por un momento estuve convencido de que algo o alguien nos estaba acechando desde la oscuridad del bosque. De repente, Adam se detuvo en seco. Su cuerpo se tensó y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Lucía se quedó atrás, mirando desconcertada, pero yo me adelanté a él, siguiendo su mirada. Algo se movía entre los árboles. Un sonido extraño, como un zumbido, comenzó a llenar el aire. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido se intensificó, y antes de que pudiera comprender qué estaba pasando, un disparo resonó en el aire. El sonido de la bala atravesando el espacio fue seguido por un estallido cerca de un árbol a mi lado. Mi corazón se aceleró. El sonido de la bala volando cerca de mí me hizo darme cuenta de que estábamos siendo disparados. Y no solo eso, no estaban apuntando a nosotros directamente, sino que las balas volaban en nuestra dirección, como si estuvieran jugando con nosotros. ¡Tírate al suelo!, gritó Adam, empujándome de un lado. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas y tierra, y sentí como mi cuerpo se hundía un poco cuando caí al suelo. Miré a Lucía, que estaba corriendo, presa del pánico, pero ella no se tumbó. El siguiente disparo fue mortalmente cercano a su cuerpo, dejando un agujero en el aire detrás de ella. No estaban disparando para matar, al menos no de inmediato. Era como si los cazadores jugaran con su presa, dejándola correr antes de cazarla. ¡No corras! ¡Tírate al suelo!, grité, pero era tarde. Lucía no podía escucharme, no tenía tiempo, y en un segundo, los disparos comenzaron a lloviznar sobre ella. A pesar de que parecía que no la alcanzaban, la presión de esa lluvia de balas la hizo tropezar. Vi cómo caía en una trampa oculta en el suelo, una trampa mortal de picos afilados que emergieron de la tierra con una rapidez espantosa. El sonido de sus gritos resonó en mis oídos, pero no me atreví a moverme. El miedo me paralizó y solo pude ver cómo la arrastraban de vuelta al suelo. Adam me tomó por el brazo, forcejeando para que me levantara. «¡No mires! ¡Es inútil! ¡Ella ya está muerta!». La frialdad de sus palabras me golpeó con fuerza, y aunque quise gritar, mi garganta se cerró. No había tiempo para lamentaciones. Nos arrastramos por el suelo, ocultándonos entre los árboles, mientras las balas continuaban zumbando alrededor nuestro, como un enjambre de abejas rabiosas. No nos apuntaban directamente, pero nos estaban siguiendo. «Sigue en la misma dirección», murmuró Adam mientras avanzábamos.
Era como si los cazadores tuvieran algún tipo de radar, alguna forma de saber exactamente en qué dirección nos estábamos moviendo. Cada paso que dábamos nos acercaba más y más a lo que sabíamos que nos esperaba. El miedo, el pánico, el terror de ser parte de un juego macabro, una cacería en la que éramos los conejillos de Indias. Nadie nos ayudaría. Nadie vendría a salvarnos. Seguimos adelante, pero a cada paso, el miedo se volvía más palpable. Nos estábamos acercando a un claro, y aunque parecía que había una oportunidad de escapar, algo en el fondo me decía que los cazadores sabían exactamente lo que estábamos haciendo. No éramos más que piezas en su juego, y en el momento en que salimos del bosque, me di cuenta de que lo peor estaba por llegar. Una docena de figuras vestidas de negro apareció entre los árboles, como si hubieran estado esperándonos todo el tiempo. El aire se volvió denso. El pánico se apoderó de mí. Los cazadores no iban a dejarnos ir tan fácilmente. La docena de hombres vestidos de negro se acercó al claro. No había forma de esconderse. Estábamos rodeados. Sus rifles brillaban a la luz difusa del atardecer, y las miradas de sus ojos ocultos detrás de máscaras de tela negra eran fijas y frías, como las de depredadores que ya habían marcado a su presa. Uno de los hombres levantó su mano, señalando hacia nosotros. Sin hablar, nos rodearon lentamente, con una calma inquietante, como si lo que sucediera a continuación fuera solo un trámite más en su juego macabro. Podía sentir el sudor frío recorriéndome la espalda, y mi corazón latía con fuerza, casi dolorosamente, mientras observaba las armas que apuntaban hacia nosotros. «Es hora de terminar esto», dijo uno de ellos, su voz grave resonando en el aire. «Has pasado las pruebas, pero ahora la última parte es la más difícil». Mis ojos se clavaron en Adam, esperando algún tipo de estrategia, algún plan. Pero él no me miraba. Estaba demasiado enfocado en lo que sucedía a su alrededor, como si todo estuviera escrito, como si ya supiera que no había escape. La lluvia comenzó a caer. Primero una pequeña llovizna, luego una tormenta torrencial. La tierra bajo nuestros pies se volvía más resbaladiza, y el viento aullaba como un animal salvaje, pero eso no hacía más que aumentar la sensación de desesperación. Algo me decía que este momento, este lugar, ya estaba sellado. «¡Corre!», ordenó Adam en un susurro, con una calma mortal. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia un costado, tomando a uno de los hombres por sorpresa y derribándolo al suelo. El caos estalló en cuestión de segundos. Los rifles retumbaron en el aire, pero Adam ya se había desvanecido entre los árboles, desapareciendo en la tormenta. «¡No dejes que se escape!», gritó uno de los cazadores. Mi corazón dio un vuelco. No sabía qué hacer. ¿Correr? ¿Ocultarme? El miedo me paralizó. Pero lo peor estaba por llegar. Un par de cazadores comenzaron a acercarse a mí. Sabían que no podía escapar. Sabían que estaba demasiado asustado para reaccionar. Me tomaron del brazo y me empujaron hacia el centro del claro, donde los demás observaban en silencio. Uno de los hombres, el que parecía ser el líder, se acercó lentamente. Su mirada era fría, calculadora. Había una tristeza en sus ojos, como si estuviera tan atrapado en este juego como yo. «Te han elegido», dijo en un tono casi filosófico, como si estuviera dándome una lección. «No eres más que una pieza, Jack. No importa lo que hagas ahora, ya hemos decidido tu destino. El juego ha terminado para ti». Con una sonrisa torcida, levantó su arma y la apuntó hacia mí. Mi mente estaba en blanco. El miedo me había paralizado por completo. Pero en el último momento, un grito rompió el aire. Adam, herido pero decidido, apareció de entre los árboles, empujando a uno de los cazadores con toda su fuerza. La confusión creció en un segundo, y en medio del caos, el líder se distrajo. En ese instante, me lancé hacia un lado, buscando refugio en el bosque. Corrí como nunca antes, mi respiración agitada, mis piernas temblando. Ya no podía pensar en nada más que en escapar. La lluvia seguía cayendo, pero el sonido de las armas se desvaneció mientras me adentraba más en la oscuridad del bosque. No sabía si Adam estaba detrás de mí, si aún estaba vivo, pero no tenía tiempo para detenerme. Solo podía avanzar, sin saber a dónde iba, sin saber si había una salida.
Finalmente, después de lo que parecieron horas de correr a través del espeso bosque, llegué a un claro. La tormenta había cesado y el cielo estaba despejándose. Allí, en la distancia, vi algo que parecía una carretera. El sonido de un motor acercándose me dio una chispa de esperanza. Corrí hacia la carretera, hacia la libertad. El vehículo, una furgoneta blanca, se detuvo. El conductor bajó la ventanilla. ¿Estás bien?, me preguntó, pero su voz tenía algo extraño, como si ya supiera la respuesta. No importaba. Estaba fuera del bosque. Estaba a salvo. Me subí rápidamente y cerré la puerta, sin mirar atrás. Mientras el vehículo se alejaba, la sensación de estar siendo observado se desvaneció lentamente. Pero no olvidé lo que había pasado, lo que había vivido. El juego de los cazadores no había terminado. Solo era una fase, una parte de algo mucho más grande. Cuando llegué a la ciudad, lo primero que hice fue llamar a la policía. Les conté todo lo que sabía, pero ellos no me creyeron. Nadie lo haría. El sitio web que había encontrado en la Deep Web había desaparecido, como si nunca hubiera existido. El bosque, el lugar donde había sido cazado, no aparecía en ningún mapa. Y lo más aterrador, los cazadores, con sus rifles y su frío entretenimiento, no se detenían. Siempre había nuevos jugadores, siempre nuevas víctimas. Nunca volví a saber de Adam y nunca encontré más pistas sobre los cazadores. Pero una parte de mí sabía que ellos seguían ahí, esperando a su próxima víctima, y tal vez, algún día, me encontrarían de nuevo, porque el juego nunca acaba. Para ellos, solo es otro día de caza. Era una noche aparentemente tranquila. La casa estaba en silencio. El único sonido era el débil murmullo del viento golpeando las ventanas. Me había quedado despierto más de lo habitual, aprovechando la calma para ver una película en la sala. Sin embargo, algo me sacó de mi concentración. Un tenue resplandor azul que se colaba por el marco de la puerta del cuarto de Alex. A esa hora, él siempre estaba dormido, pero esa noche parecía estar despierto, y no podía evitar sentir que había algo fuera de lo común. Curioso, me acerqué en silencio y empujé ligeramente la puerta, lo suficiente para asomarme. Lo que vi hizo que mi corazón diera un vuelco. Alex estaba inclinado sobre su laptop, con una expresión de concentración extrema, y en la pantalla se mostraban imágenes que no tenían nada de normales. Armas, paquetes de drogas, fajos de billetes y anuncios con descripciones alarmantes. El diseño del sitio era rudimentario, como si estuviera destinado a pasar desapercibido para cualquiera que no supiera qué buscar. ¿Qué estás haciendo, Alex? Zrenia, solté, incapaz de contenerme. Mi voz lo hizo brincar en su silla y de un rápido movimiento cerró la laptop, como si pudiera borrar lo que acababa de ver. Su mirada era una mezcla de culpa y desafío. Tras unos segundos de silencio, finalmente habló. «No es lo que piensas», dijo, aunque sabía perfectamente que era exactamente lo que parecía. Le insistí, y al ver que no iba a dejarlo pasar, F finalmente confesó. «Estoy comprando marihuana». Su tono era casual, como si estuviera admitiendo que había olvidado lavar los platos. Sentí cómo se me aceleraba el pulso. «Estás loco, eso es ilegal, Alex. Y estás usando... ¿Qué es esto? ¿La Deep Web? ¿Sabes lo peligroso que es esto?» Pero él solo se encogió de hombros. «Jack, cálmate. Lo tengo todo bajo control. Aquí nadie te rastrea. Es completamente anónimo». Intenté razonar con él, pero no quería escucharme. Me habló como si fuera un experto en el tema, explicándome cómo había estado usando una plataforma llamada Mr. Nice Guy Market durante meses. Según él, ya había realizado al menos 10 compras sin ningún problema. Para demostrarlo, abrió su laptop de nuevo y me mostró el proceso. Mientras navegaba, me explicó cómo funcionaba el sitio. Todo parecía un mercado clandestino. Había productos organizados por categorías, listas de vendedores y reseñas de clientes. Era como una versión oscura de cualquier tienda en línea que pudiera imaginar. Mientras más me explicaba, más me aterraba. No solo por lo que estaba haciendo, sino porque parecía demasiado cómodo haciéndolo. Finalmente, encontró algo que llamó su atención.
Una lista llamada The Poison Queen. La descripción prometía la mejor calidad de cannabis, pero solo tenía una reseña. Esto es una mala idea, le advertí. Busca algo con más valoraciones. Esto huele a estafa. Pero Alex ignoró mi consejo. El vendedor vive en nuestro estado. Eso significa que llegará rápido, dijo como si esa fuera toda la garantía que necesitaba. Lo vi avanzar en el proceso de compra, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Abrió un programa extraño que encriptaba sus mensajes y comenzó a escribir un pedido al vendedor. Lo que más me alarmó fue que incluyó su nombre completo, nuestra dirección y otros detalles personales. «¡Estás loco!», Zrenia exclamé, casi arrebatándole la laptop. «¿Cómo puedes confiar en alguien a quien no conoces?». Pero él solo me lanzó una mirada de fastidio. «Jack, cálmate. Esto es seguro. El mensaje está encriptado. Nadie puede rastrearlo». Sus palabras no me tranquilizaron en lo más mínimo, pero estaba claro que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Con un par de clics, completó el pedido y pagó con criptomonedas. «Ya está», dijo con una sonrisa, cerrando la laptop como si hubiera terminado un trabajo escolar. Los días siguientes fueron inquietantes. Al principio, Alex parecía tranquilo, como si no tuviera nada de qué preocuparse. Pero a medida que pasaban los días y no recibía noticias del vendedor, su comportamiento empezó a cambiar. Comenzó a revisar compulsivamente su correo electrónico, mirando su teléfono cada 5 minutos. También se asomaba constantemente por las ventanas, como si esperara que alguien apareciera de la nada. Una noche, mientras cenábamos, el sonido de un auto acercándose hizo que Alex casi tirara su vaso al suelo. Se levantó rápidamente y fue hacia la ventana, pero solo era un vecino estacionando su auto. Esa reacción me hizo darme cuenta de que él también estaba nervioso, aunque no lo admitiera. Finalmente, una semana después, algo rompió la rutina. Era de noche y estábamos en la sala cuando escuchamos un golpe fuerte en la puerta principal. No fue un timbre ni un golpe suave, sino un estruendo que hizo eco en toda la casa. Nos miramos y en los ojos de Alex vi algo que rara vez había visto en él. Miedo. «¿Crees que...?», swingó a decir, pero no terminó la frase. Yo tampoco quería imaginarlo. Me levanté lentamente y me acerqué a la puerta, con Alex pisándome los talones. Espié por la mirilla, pero no pude ver a nadie. Mi corazón latía con fuerza y por un momento consideré no abrir. Sin embargo, justo cuando me alejaba, otro golpe resonó. Esta vez más fuerte, más insistente. Mi instinto me decía que algo andaba mal, pero no podía dejarlo así. Giré la perilla y abrí la puerta, y lo que vi al otro lado me dejó helado. El golpe en la puerta resonó como un trueno en la noche, y el silencio que lo siguió fue aún más aterrador. Alex y yo nos miramos, nuestras expresiones reflejando la misma pregunta. ¿Quién era y qué querían? Me acerqué a la puerta con pasos lentos, sintiendo cada latido de mi corazón como un tambor en mis oídos. Espié por la mirilla, pero no había nadie. ¿Será un vecino?, Locke pregunté en voz baja, aunque algo en mi interior ya sabía que no era así. Justo cuando retrocedía, un tercer golpe retumbó, este más fuerte y violento que los anteriores. Con una mezcla de miedo y determinación, abrí la puerta. Y ahí estaba él. El hombre tenía una apariencia que parecía sacada de una pesadilla. Su cabello grasiento colgaba en mechones desordenados, y su barba desaliñada cubría parcialmente su rostro. Aunque su aspecto era descuidado, había algo en su presencia que inspiraba peligro. Vestía una chaqueta de cuero gastada y un par de botas sucias, y en su muñeca llevaba un reloj Rolex claramente falso que no encajaba con el resto de su atuendo. «Busco a Alex», dijo, pronunciando su nombre con una familiaridad que me dejó helado. Sentí a Alex dar un paso atrás, detrás de mí, su respiración rápida y temblorosa. «¿Eres tú el que compró The Poison Queen?», Zrenia continuó el hombre. Su voz era baja y rasposa, pero cada palabra tenía un peso que hacía imposible ignorarla. Alex intentó responder, pero lo único que salió de su boca fue un murmullo incomprensible. El hombre arqueó una ceja, impaciente. «¿La pediste o no?», swingueó, insistió, avanzando un paso hacia la puerta. Fue en ese momento cuando noté algo que me hizo congelarme.
Detrás de él, estacionada a pocos metros de la casa, había una camioneta oscura con las ventanas tintadas. Y en la ventana trasera, apenas visible, había alguien más. Llevaba un pasamontañas y estaba sentado completamente inmóvil, observándonos. El hombre frente a nosotros se giró ligeramente, notando que yo había visto a su compañero. Le hizo un gesto rápido con la mano, como indicándole que se agachara, pero mi mente ya estaba en alerta máxima. Esto no está bien, pensé. ¿Dónde está la mercancía? Nate Swing, murmuró Alex apenas audible, pero suficiente para que el hombre lo oyera. La pregunta pareció irritarlo. «¿La mercancía? No somos una maldita tienda de conveniencia», gruñó. Entonces hizo algo que me puso los pelos de punta. Sonrió. No era una sonrisa amable, sino una que parecía esconder algo oscuro y violento. «Ven conmigo», dijo de repente, señalando hacia la camioneta. «Tengo algo que mostrarte». Mi instinto me gritó que no dejara que Alex se moviera ni un centímetro. Sin pensarlo, lo agarré del brazo y lo empujé hacia atrás. «No vamos a ninguna parte», dije, tratando de sonar más firme de lo que me sentía. El hombre se tensó, su mirada oscureciéndose. «Mira, chico, no quiero problemas», dijo, aunque su tono sugería todo lo contrario. «Solo quiero lo que es mío». En ese momento, noté algo más. Desde dentro de la camioneta, alguien más se movió. No era solo el hombre del pasamontañas. Había al menos dos figuras más en las sombras, y una de ellas parecía estar sosteniendo algo. No podía distinguir qué era, pero no me hacía falta saberlo para entender el peligro. «Es mejor que te vayas», logré decir, tratando de no delatar el miedo en mi voz. Para mi sorpresa, el hombre no respondió de inmediato. Miró hacia la camioneta, luego de nuevo hacia nosotros, como si estuviera evaluando la situación. Fue entonces cuando un sonido rompió la tensión. Una voz firme y autoritaria. «¿Qué está pasando aquí?», Swing, preguntó alguien. Me asomé por la esquina de la puerta y vi a un hombre corpulento paseando a su perro. Su presencia era imponente, y aunque no parecía armado, era evidente que no se intimidaría fácilmente. El hombre en nuestra puerta se giró hacia él, visiblemente incómodo. «Nada que te importe», gruñó, pero su actitud había cambiado. Ya no era tan confiado como antes. «Nada, swingó el vecino, avanzando un paso hacia la casa. «Pues parece que están molestando a estos chicos». La situación se volvió insostenible. El hombre en nuestra puerta dio un paso atrás, levantando las manos en un gesto que intentaba parecer conciliador. «Tranquilo, solo era un malentendido», dijo, antes de girarse y caminar rápidamente hacia la camioneta. Nos quedamos en la puerta, observando cómo subía al vehículo y desaparecía en la distancia. Pero el alivio fue breve. Esa noche cada sombra y cada crujido en la casa se sentían como una amenaza. Cuando mi padre llegó más tarde, pensé que al fin podría relajarme, pero no fue así. Mientras corría hacia su auto para recibirlo, algo llamó mi atención. Al final de la calle, apenas visible bajo la tenue luz de las farolas, estaba la misma camioneta. Estaba estacionada al final del callejón sin salida, con el motor apagado y las luces apagadas. Miré fijamente, tratando de distinguir algo más, pero de repente el motor rugió. La camioneta comenzó a moverse lentamente, pasando frente a nuestra casa con una deliberada lentitud, como si quisiera asegurarse de que supiéramos que seguían ahí. Desde esa noche, no hemos vuelto a verla, pero la sensación de peligro nunca desapareció del todo. Alex dejó de meterse en la Deep Web, pero yo no puedo evitar mirar por la ventana cada vez que cae la noche, esperando no ver esa camioneta estacionada nuevamente. Lo que estoy a punto de compartir no solo cambió mi perspectiva sobre Internet, sino también mi visión sobre lo que es posible en este mundo, en los rincones más oscuros de la red. Es una experiencia que desearía no haber vivido, pero ahora, al contarlo, quiero que sirva como una advertencia. No es una historia sobre fantasmas ni criaturas del otro lado, sino sobre lo que las personas son capaces de hacer cuando se les da el anonimato y el poder de operar en las sombras. Y es también una lección sobre cómo la curiosidad, en su forma más inocente, puede convertirse en un boleto a un abismo del cual es difícil regresar. Todo comenzó un sábado por la tarde,
cuando me encontraba con algunos amigos en mi departamento. En uno de esos días en los que no tienes planes importantes, solo el deseo de pasar el tiempo de manera tranquila. Las cervezas fluían mientras hablábamos de cosas triviales, el trabajo, alguna anécdota divertida, las últimas películas que habíamos visto. Todos se relajaban en el sofá y la conversación se mantenía ligera, sin mayores preocupaciones. Sin embargo, cuando uno de mis amigos, Joaquín, mencionó la Deep Web, todo cambió. Joaquín era el tipo de persona que siempre estaba al tanto de lo último en tecnología. Había escuchado más de una vez que pasaba tiempo en lugares en los que la mayoría de nosotros jamás se aventuraría, pero no me había detenido a pensar en ello. Sabía lo básico. La Deep Web era un espacio digital oculto, donde todo lo prohibido podía encontrarse, desde tráfico de drogas hasta servicios mucho más oscuros. Sin embargo, nunca sentí curiosidad, ni mucho menos la necesidad de explorar ese lado oscuro de Internet. Al menos no hasta ese momento. De manera inesperada, Joaquín, con su tono misterioso y su típica sonrisa traviesa, comenzó a hablarnos sobre algo que, al principio, pensé que era una broma. Habló de una página en la que, aparentemente, podías contratar a una persona para que se hiciera pasar por tu novia o pareja por un día, una semana o incluso más. Se trataba de un contrato en el que la otra persona cumpliría el rol de tu compañera romántica, a cambio de dinero. Joaquín nos contó que había oído sobre esto mientras navegaba en foros de la Deep Web, y la idea le parecía tan absurda y fascinante que decidió mencionarla. La descripción del servicio era tan detallada que incluso incluía opciones adicionales, como cenas, acompañamientos a eventos sociales y otros extras, si se quería hacer más realista. Nos reímos al principio, evidentemente, pero lo que comenzó como una broma se convirtió en algo más. Mientras escuchábamos a Joaquín, todos comenzamos a comentar lo ridículo de la situación. Pero a medida que la conversación avanzaba, algo dentro de mí comenzó a despertar. No era una fascinación por lo prohibido, sino más bien una sensación de que debía ver esto por mí mismo. Algo me empujaba a adentrarme en ese mundo, no con el propósito de hacer daño, sino simplemente por curiosidad, por comprobar si era real. Como un niño que escucha historias de fantasmas y finalmente se atreve a explorar el oscuro callejón del vecindario solo para ver si puede encontrar alguna señal de que aquello realmente existe. Lo que no me esperaba era cómo ese impulso de curiosidad me iba a involucrar en una situación que jamás habría imaginado. Uno de mis amigos, en tono de broma, me desafió a hacerlo. No te atreverías, ¿verdad? ¿Te imaginas a quién podría llegar a ser? Swing agregó otro. La mezcla de curiosidad y el desafío me hizo tomar una decisión imprudente. Y sin pensarlo dos veces, me levanté del sofá y me acerqué al ordenador. El plan parecía sencillo. Navegar por la Deep Web, hacer el pedido y esperar, simple y rápido. Pensé que sería una experiencia de la que podría reírme al final del día. Joaquín, que se veía como el experto en el tema, me guió en el proceso. Empezó a explicarme cómo acceder a la Deep Web de manera segura. Me mostró cómo usar Tor, un navegador que te permite acceder a esa parte oculta de Internet, y cómo crear una identidad anónima. Su instrucción fue clara. No te olvides de activar la VPN, de no usar tu correo personal, y sobre todo, no reveles nunca tus datos reales. Aunque todo parecía lógico, también lo sentí como una sensación de estar cruzando una línea, de entrar en un mundo que no tenía retorno. Pero la adrenalina era tan fuerte que decidí ignorar el miedo que se estaba formando en mi estómago. La idea de estar a punto de cruzar hacia un territorio prohibido me daba una extraña sensación de poder. Después de instalar Tor y usar todas las precauciones necesarias, comencé mi búsqueda. Estuve navegando durante un buen rato, con el corazón palpitando, encontrando sitios que no cumplían con lo que buscaba, hasta que finalmente, entre miles de enlaces rotos y sitios con contenido macabro, di con una página que prometía lo que Joaquín había descrito. El diseño de la web era simple, casi primitivo, con letras grandes que resaltaban en el fondo oscuro. La interfaz era anticuada, como si alguien hubiera creado la página a principios de la década de 2000, lo cual me hizo desconfiar aún más. Pero, al final, la página parecía legítima. Ofrecía distintos paquetes,
novia por un día, novia por una semana y novia personalizada, con opciones adicionales que incluían cenas, acompañamientos a conciertos o incluso viajes cortos si se deseaba algo más exclusivo. Llené el formulario sin pensarlo 2 veces. Mi nombre, mi dirección y el pago de $200 en Bitcoin. La confirmación llegó casi inmediatamente, con una nota que decía que la novia llegaría en menos de 48 horas, justo el lunes. Cerré la computadora sintiendo una mezcla de euforia y nerviosismo. Los amigos seguían en la sala, riéndose de mis decisiones y haciendo bromas sobre lo que estaba a punto de hacer. Pero en el fondo, algo me inquietaba. No era el hecho de que había gastado dinero en algo tan ridículo, sino la sensación de que algo más grande, más oscuro, estaba a punto de suceder. El domingo pasó rápido. La idea de que alguien desconocido vendría a mi casa, simplemente como parte de una extraña transacción, me mantenía despierto en ciertos momentos de la noche. La curiosidad seguía allí, pero una pequeña voz en mi cabeza empezaba a cuestionar mis decisiones. A pesar de los temores que comenzaron a surgir, me repetí a mí mismo que solo era una broma. No tenía nada que perder, al fin y al cabo. El lunes llegó más rápido de lo esperado. A lo largo del día, mi ansiedad fue en aumento, pero intenté ignorarla. Pensé que sería un momento extraño, algo incómodo tal vez, pero nada más. El teléfono sonó, la puerta del apartamento estaba cerrada, y aunque no podía evitar sentir el peso de una tensión invisible, traté de hacer otras cosas para distraerme. Miraba las horas, repasando el reloj cada vez que alguien pasaba por el pasillo. El tiempo avanzaba lentamente y al final escuché lo que temía, un golpe en la puerta. Dejé pasar un par de minutos, respirando profundamente, intentando convencerme de que era solo una broma. Una forma extraña de hacer una parodia de una cita. Pero cuando me acerqué a la puerta y miré por la mirilla, todo lo que vi fue la figura de una persona que no había anticipado, y mucho menos imaginado. Al principio me quedé allí, parado frente a la puerta, incapaz de moverme. El corazón me latía con fuerza, como si pudiera oírlo retumbando en mis oídos. Esa sensación de incertidumbre me paralizó. ¿Quién estaría al otro lado de esa puerta? ¿Sería la persona que había contratado? En ese momento, una parte de mí quería abrir y enfrentarme a lo que había ordenado. Pero otra parte de mí, la más racional, trataba de convencerme de que todo esto había sido una pésima idea, un error que no debía seguir adelante. Finalmente me armé de valor y, después de tomar una respiración profunda, abrí la puerta. Ante mí no estaba una chica como la que había imaginado, alguien con un aspecto común, como una actriz de película o alguien de mi entorno, que podría fácilmente encajar en una cita convencional. No, lo que vi fue completamente diferente. La persona que se encontraba al otro lado de la puerta era una mujer, de unos 30 años, de rostro serio y una mirada que no transmitía ni la más mínima emoción. Su presencia era inquietante. No era el tipo de novia por un día que esperas encontrar en un sitio web que promete satisfacer tus deseos de una manera inocente. Tenía el cabello largo, de color negro, pero lo llevaba recogido de forma que ocultaba su rostro en parte. Vestía ropa oscura, un abrigo largo que la cubría casi completamente, y en sus manos llevaba una pequeña maleta que parecía extraña para la situación. Por un momento, la observé en silencio. Ella, sin inmutarse, simplemente me miró fijamente, esperando a que hablara. ¿Eres tú?, logré decir, con un tono de incredulidad. Mi voz temblaba sin quererlo, pero ella solo asintió lentamente. Sin decir una palabra más, entró en el apartamento sin esperar invitación. Su comportamiento era extraño. No mostraba ni el más mínimo interés en lo que pudiera pensar o sentir. De alguna manera, me sentí más incómodo que nunca. La situación, que al principio me parecía tan inofensiva, había comenzado a tornarse inquietante. A medida que cerraba la puerta tras ella, me di cuenta de que algo no encajaba. No parecía haber emoción en su rostro, como si estuviera completamente desconectada de la idea misma de lo que estaba sucediendo. La mujer caminó hacia el centro de la sala sin decir palabra alguna. Yo, incapaz de reaccionar de inmediato, me quedé allí, observándola. Era como si no estuviera presente en el momento, sino que fuera una marioneta siguiendo un guión.
¿Te gustaría tomar algo?, le ofrecí, tratando de romper el silencio tenso que había llenado la habitación. Ella apenas levantó la vista para mirarme, como si el gesto fuera completamente innecesario. De alguna manera, esa actitud desconcertante hizo que todo se volviera aún más extraño. «Estoy aquí por el tiempo que acordamos», dijo finalmente, con una voz monótona, casi robótica. «No es necesario hacer preguntas ni buscar explicaciones». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero la dejé estar. Decidí que no quería seguir cuestionando lo que estaba sucediendo. Me dirigí hacia el sofá, a un costado de la habitación, y me senté, tratando de hacer que la situación fuera lo más natural posible, aunque sabía que algo no estaba bien. La mujer, por su parte, parecía completamente ajena a cualquier intento de interacción que pudiera hacer. Se sentó en la silla del rincón, siempre con esa mirada fija en el vacío, y comenzó a sacar algo de su maleta. Fue entonces cuando noté que no solo traía ropa consigo, sino también objetos extraños. Unos papeles, una pequeña libreta y varios dispositivos que no reconocía. Me di cuenta de que no estaba simplemente haciendo lo que le había pedido. Había algo más, algo que ella misma había traído. Decidí no decir nada y dejarla hacer lo que quisiera, aunque no entendía bien el propósito de todo aquello. De alguna manera me estaba sintiendo cada vez más inquieto. La atmósfera en la habitación había cambiado, y la energía que antes parecía neutral ahora era densa, casi opresiva. La mujer apenas movía los labios y cuando lo hacía, sus palabras parecían carecer de todo tipo de emoción o interés en mí como individuo. Poco después escuché un timbre en mi teléfono móvil. Al principio pensé que era una notificación cualquiera, pero al mirarlo, vi que era un mensaje del número desconocido con el que había hecho el pedido. El mensaje decía simplemente: «La transacción ha sido completada. Todo está en orden». Una sensación de incomodidad y desconfianza me invadió de inmediato. No tenía sentido. ¿Qué transacción? ¿Qué había comprado realmente? Sabía que había hecho un pago, pero no había prestado suficiente atención al resto de las pequeñas advertencias que había ignorado por completo. Las advertencias en el sitio web, las frases vagas sobre lo que podría pasar, los términos del contrato que nunca leí completamente. De repente la mujer se levantó de su asiento. Algo en su movimiento, que hasta ese momento había sido tan meticulosamente calculado, cambió. Su rostro, que hasta ahora había permanecido inexpresivo, ahora estaba ligeramente más tenso, como si hubiera adquirido conciencia de lo que estaba sucediendo. Se acercó a mí sin decir palabra alguna, con paso firme, como si tuviera un propósito determinado. Mi corazón comenzó a acelerarse. La sensación de inseguridad se volvía más abrumadora. ¿Qué había hecho? En ese momento, el teléfono sonó nuevamente, esta vez con un sonido de alerta. La mujer no se detuvo, pero algo en el timbre del teléfono hizo que la situación fuera aún más extraña. No podía apartar los ojos de la pantalla. Decidí finalmente revisar la notificación. «Tu tiempo ha comenzado. Te queda 1 hora». La mujer se detuvo justo frente a mí y con una frialdad imponente dijo: «Lo que pagaste no es solo por mi compañía. Hay un precio por cada minuto que pasa». Y en ese instante comprendí que algo mucho más siniestro estaba en marcha. Algo dentro de mí quería escapar, huir de esa habitación, salir de esa situación de inmediato. Pero algo más me mantenía allí, paralizado. El ambiente se había tornado más pesado, casi como si todo a mi alrededor estuviera comenzando a desmoronarse. No era solo la mujer enfrente de mí, sino también el extraño sentido de estar atrapado en una red que ya había comenzado a tensarse a mi alrededor. Con el latido de mi corazón retumbando en mis oídos y el sonido del teléfono ahora ignorado sobre la mesa, el miedo comenzó a crecer y sabía, en lo más profundo de mi ser, que había hecho algo irreversible. La atmósfera se volvió densa y claustrofóbica, como si el aire en la habitación se hubiera espeso con el miedo. Mis dedos temblaban sin saber qué hacer. Miré la pantalla del teléfono una vez más, buscando algún tipo de explicación lógica, pero las palabras no tenían sentido. «Te queda 1 hora». ¿1 hora para qué? ¿Para cumplir con lo que había pedido? ¿Para enfrentar las consecuencias de mi descuido? Un sudor frío cubrió mi frente, mientras la mujer frente a mí no hacía más que observarme,
inmóvil, casi como si esperara algo. De repente un ruido sordo proveniente del pasillo rompió el silencio. Sin previo aviso, la puerta del apartamento se abrió violentamente y un hombre entró. Mi corazón dio un vuelco. No era un hombre que conociera. No había sido parte del trato. Él llevaba una chaqueta oscura y unos pantalones desgastados. Su rostro estaba oculto por una máscara de plástico, pero sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora. La mujer, en un gesto que me heló la sangre, se giró hacia él sin sorpresa alguna, como si lo estuviera esperando. La frialdad de su comportamiento me hizo preguntarme si esto había sido planeado desde el principio. ¿Qué clase de juego era este? «Es hora», dijo el hombre, su voz grave y calculada. Aquel tono no dejaba lugar a dudas. La situación había tomado un giro que no podría haber anticipado. Quería hablar, gritar, pedir ayuda, pero mis palabras se ahogaban en mi garganta. Mi mente intentaba procesar todo a la vez, pero las piezas del rompecabezas simplemente no encajaban. La mujer caminó hacia el hombre y ambos intercambiaron una mirada que no me pareció humana. Algo en sus ojos, esa oscuridad insondable, me decía que yo había cometido un error mucho más grave que una simple broma. El precio por haber jugado con la Deep Web, con esos rincones oscuros e implacables de Internet, no se medía en dinero. No podía ser tan simple. Lo que había hecho no era solo una broma inocente. Era una invitación a algo mucho más siniestro, algo que había atraído su atención de una forma que no comprendía. «Te has metido en algo más grande de lo que pensabas», murmuró la mujer, acercándose lentamente a mí. En su voz no había odio, solo una calma aterradora, como si ya supiera lo que iba a pasar. «Aquí no se juega, no hay escapatoria. Te ofrecimos lo que querías, una experiencia única, pero no sabes a quién estás tratando. No entiendes el precio real». Con cada palabra, el miedo en mi estómago se transformó en una sensación de horror absoluto. Sentí como si mi vida estuviera desmoronándose. Había creído que todo era solo una broma, una historia rara de la Deep Web, pero ahora me enfrentaba a la cruel realidad de las consecuencias. Había invocado algo que no podía controlar, que no tenía forma de detener. El hombre y la mujer comenzaron a caminar hacia mí, sus pasos sincronizados, como si todo fuera parte de un oscuro ritual. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo, incapaces de moverse. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo no respondía. El teléfono seguía en la mesa, con la hora corriendo en la pantalla, marcando el límite de mi tiempo. En ese momento, recordé las palabras de mi amigo experto en tecnología. Nunca sabes a quién estás atrayendo, ni qué tipo de personas se esconden en la Deep Web. Pensé que solo estaba contratando a alguien para una broma, pero en realidad había desatado algo mucho peor. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de la magnitud de lo que había hecho. «Esto no tiene que ser así», dije, apenas audiblemente, intentando encontrar algo de fuerza en mi voz. «Puedo pagar más, puedo...» Pero no terminé la frase. No importaba cuánto dinero pudiera ofrecerles. Ya no había forma de salir de esta. Ambos se detuvieron frente a mí. La mujer extendió su mano hacia mi rostro y con un movimiento lento pero preciso, la puso sobre mi mejilla. Sus dedos fríos como el hielo me recorrieron la piel y sentí un escalofrío que me atravesó por completo. Podía ver en sus ojos que no era simplemente dinero lo que querían. Esto era algo personal, algo mucho más oscuro. «No entiendes», dijo ella, su voz susurrante y baja. «Lo que pediste no era un juego. Cada cosa en la Deep Web tiene un precio, y ahora es hora de pagar el tuyo». De pronto el hombre se adelantó y levantó una mano. Un gesto sutil, pero con la suficiente autoridad como para que la mujer se apartara. Observé en un estado de shock cómo él sacaba algo del bolsillo de su chaqueta. Era un teléfono móvil, algo que, en circunstancias normales, no me habría sorprendido. Pero en ese momento, la simple acción de sacar un teléfono me pareció un presagio de algo mucho peor. El hombre comenzó a escribir algo en el teléfono, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sentí que la habitación se volvía más oscura. La figura de la mujer y la presencia de este extraño hombre ya no me parecían reales. Eran sombras, espectros, entidades fuera de lugar que se habían materializado en mi vida. La hora en mi teléfono seguía avanzando,
El tiempo se agotaba y yo estaba atrapado, sin salida. Entonces, sin previo aviso, ambos comenzaron a reír. Una risa baja y distorsionada, como si todo aquello fuera una escena que ya habían repetido una y otra vez. La mujer se acercó de nuevo y con un gesto casi cariñoso acarició mi rostro. «Tranquilo, no te haremos daño». «No todavía», susurró. «Esto es solo el comienzo». Las luces del apartamento parpadearon y cuando las vi nuevamente, ya no estaban allí. No había sonido, no había rastro de ellos, solo el eco de sus palabras resonando en mi mente. Mi corazón seguía acelerado, pero la sensación de terror había desaparecido, dejando en su lugar una inquietante calma. Habían desaparecido tan rápido como habían llegado. Lo que no entendía era qué exactamente significaba todo eso. Había salido ileso físicamente, pero algo me decía que esa experiencia, esa sensación de estar marcado por algo mucho más grande, seguiría conmigo para siempre. El teléfono en la mesa vibró una vez más. Sin ganas tomé el móvil y lo miré. Esta vez no era un mensaje, era una llamada, un número desconocido, de esos que no puedes rastrear. Al responder, lo único que escuché fue una respiración pesada, seguida de una voz suave pero clara. «Esto no ha terminado, aún estás marcado. Nadie sale de esto tan fácilmente». Colgué el teléfono, sintiéndome atrapado en una pesadilla interminable, sin saber si alguna vez lograría escapar del alcance de lo que había comenzado en las profundidades de la red. Todo comenzó por una simple obsesión por las películas de terror. Desde pequeños, Adrián y yo compartíamos un amor casi enfermizo por el cine más oscuro. No nos interesaban los sustos fáciles, ni los fantasmas de películas comerciales. Nos atraía lo que estaba al límite de lo insano. En cuanto algo nos parecía demasiado, lo devorábamos. Películas de tortura, películas de horror psicológico y, por supuesto, los documentales más perturbadores sobre fenómenos inexplicables. Pero con el paso del tiempo, esas historias comenzaron a no ser suficientes. La emoción de la incertidumbre se desvaneció, y lo que antes nos aterraba ahora nos aburría. Lo peor de todo era que no podíamos evitar hablar de ello, siempre buscando lo siguiente, lo más extremo, lo más real, como si la simple idea de que algo fuera verdaderamente peligroso o espantoso pudiera satisfacer la necesidad de adrenalina que sentíamos. Pero un día, fue Adrián quien sugirió algo mucho más radical. Si lo que buscamos es terror real, ¿por qué no buscamos algo en la Deep Web? Zrenia, me dijo, con una sonrisa casi malévola. Yo sabía de la existencia de ese lugar, un sitio donde lo que la gente normal nunca se atrevería a ver, se mostraba en su estado más crudo. Había oído historias de personas que se perdían en sus profundidades, pero siempre las tomé como leyendas urbanas. Para mí, la Deep Web era algo casi mitológico, inalcanzable, como un lugar secreto del que nadie debía hablar. Pero Adrián era diferente. Él siempre estaba buscando el límite, empujando los límites de lo permitido. Fue en una tarde lluviosa cuando, aburridos de las viejas películas de siempre, Adrián me miró con una mirada desafiante. «Vamos a ver algo real, Jack», dijo, como si ya tuviera todo planeado. «No hay vuelta atrás». Con su actitud decidida, me llevó a su casa y me mostró cómo acceder a esos sitios oscuros. A pesar de mis reservas, la curiosidad me venció. Me dijo que había encontrado un programa que nos permitiría navegar de forma segura, y aunque mi instinto me advertía, no pude resistir. Pasaron algunas horas mientras Adrián preparaba todo. Me mostró cómo ocultar nuestra identidad digital, cómo protegernos de cualquier tipo de traza que pudiera dejarnos vulnerables. Mi cabeza estaba llena de dudas, pero también de una extraña excitación. ¿Qué íbamos a ver? ¿Sería realmente tan aterrador como lo pintaban? Finalmente, después de muchos intentos y algunas maniobras complicadas, logramos entrar. Lo primero que vi fue una página en negro, con una interfaz que parecía sacada de una película de ciencia ficción. «Lo logramos», dijo Adrián, su voz llena de emoción. En la pantalla había un mensaje que decía: «Bienvenidos a la cueva del terror, acceso solo para los más valientes». Era un lugar donde las reglas no existían.
Esto es lo que queríamos, musité. El simple hecho de estar allí me causaba un escalofrío, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir. Adrián hizo clic en un enlace que nos llevó a una categoría denominada videos reales. Ahí había varias opciones: torturas, muertes inexplicables, accidentes y algo que me heló la sangre: asesinatos en vivo. En ese momento, una sensación de miedo me invadió, pero ya era tarde para retroceder. Adrián eligió un video sin pensarlo. Esto es lo que nos hará entender qué es el verdadero terror, dijo, y su tono estaba impregnado de algo que no pude identificar, entre el morbo y la excitación. El video comenzó a cargarse, y lo primero que vi fue a un hombre sentado en una silla, atado y con los ojos vendados. La cámara estaba en primer plano, captando cada uno de sus movimientos. La imagen era tan clara, tan real, que me costó creer que no se tratara de un montaje. Pero la angustia en su rostro era tan genuina, tan desesperada, que todo en mi interior me dijo que esto no podía ser falso. Un hombre enmascarado apareció ante la cámara y le dio al prisionero una pistola, indicándole que debía dispararse en la cabeza. El prisionero, con la voz quebrada, intentó suplicar, pero el enmascarado simplemente le ordenó que lo hiciera. Mi estómago dio un vuelco cuando escuché el sonido del gatillo, y luego la imagen de la sangre brotando de la cabeza del hombre atado. Todo pasó tan rápido que me quedé sin aliento. Adrián se inclinó hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y satisfacción. «Esto es lo que nos hace falta», dijo, casi en un susurro, como si estuviera en trance. No pude dejar de mirar la pantalla, pero mi mente empezó a protestar, a gritar que debíamos parar. Sin embargo, Adrián no se detuvo. De hecho, eligió otro video. Esta vez era aún más perturbador. Una especie de ritual en el que una persona era sacrificada frente a una cámara, y no había ningún tipo de filtro en las imágenes. Todo era tan brutal, tan crudo, que me sentí como un espectador en una pesadilla que no podía despertar. Al final decidí irme a mi casa. La sensación de que algo no estaba bien me perseguía, pero Adrián insistió. «Solo un video más», me dijo, con la mirada fija en la pantalla. Antes de irme, me ofreció una invitación para suscribirnos a algo exclusivo, algo que me dio miedo solo de pensarlo. Pero ¿por qué no? ¿Qué más podía suceder? Dejé mi dirección y mi correo, algo que en ese momento me pareció irrelevante, una formalidad más. «Esto es solo el comienzo», me dijo Adrián, mientras veíamos cómo la página de confirmación nos redirigía a otro sitio que prometía material de nivel extremo. Lo que no sabía era que esa suscripción no solo nos daría acceso a más videos, sino que, de alguna manera, nos habría sellado en un juego mucho más peligroso, uno del que no podríamos salir. Lo que había comenzado como una búsqueda de emoción se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro y siniestro, algo que, si hubiera sabido lo que venía, nunca habría tocado. El día siguiente a nuestra incursión en la Deep Web, algo dentro de mí me decía que todo lo que habíamos visto era un error. La pesadilla del video de la ejecución seguía rondando mi mente, como una sombra que no me dejaba en paz. A pesar de mi creciente incomodidad, Adrián parecía imparable. Me llamó por la mañana, excitado, asegurando que había encontrado algo aún más impactante. Yo, por mi parte, trataba de racionalizar lo sucedido. «Solo fue un video», me repetía, pero sabía que mi conciencia no iba a dejarme descansar. Cuando lo vi esa tarde, el brillo en sus ojos me perturbó. «Jack, lo que he encontrado va a volarnos la cabeza. Es lo que buscábamos, algo que realmente nos haga sentir vivos». Le dije que no quería más, que ya habíamos cruzado una línea peligrosa, pero él insistió con su energía contagiosa. «Este es el último», prometió, «pero no puedes perdértelo». Tuvimos una conversación en la que intenté razonar con él. Le mencioné que no éramos más que espectadores en un mundo en el que todo lo que veíamos era real. Pero Adrián no veía las cosas de esa manera. Su interés por lo prohibido y por lo real no hacía más que crecer. Con una sonrisa inquietante, me mostró el siguiente video que había encontrado. Este no era un simple video de tortura o sacrificio. Era algo mucho más inquietante. Una transmisión en vivo. La página que me mostró tenía un contador regresivo y un mensaje que decía: «En menos de una hora algo horrible ocurrirá. No puedes perderte lo que estamos a punto de mostrar».
Esa frase me dio escalofríos. Por un momento, pensé que quizás la Deep Web era solo un lugar de mentiras y manipulación. Un sitio creado para atraer a personas como nosotros a caer en sus trampas. Pero la curiosidad era más fuerte. Adrián había sido muy claro al insistir en que no podía faltar. ¿Qué clase de locura estábamos dispuestos a ver esta vez? La espera fue tensa. Cada segundo que pasaba, mi estómago se llenaba de ansiedad. Finalmente, el contador llegó a 0 y la página se actualizó con un video en directo. En la pantalla aparecieron 2 figuras encapuchadas, de espaldas a la cámara. Las imágenes eran borrosas al principio, pero pronto se volvieron más nítidas, y lo que vi me dejó sin palabras. En una mesa había un cuerpo humano cubierto con una manta. No era una víctima de una película o una recreación. Era alguien real, alguien que probablemente estaba aún vivo. La cámara se movió lentamente, revelando que las manos y los pies de la persona estaban atados, y que su respiración era agitada, aunque no podía ver su rostro. El silencio en la habitación donde estábamos era absoluto. Yo no podía apartar la vista, aunque mi mente trataba de convencerme de que debíamos cerrar todo y salir de allí. Las figuras encapuchadas comenzaron a hablar entre ellas en un idioma que no entendí. La sensación de angustia aumentó a medida que las voces se hicieron más claras. El cuerpo en la mesa comenzó a moverse, tratando de zafarse, pero estaba atado de manera tan firme que cualquier intento de escapar parecía inútil. El horror de ver a alguien luchando por su vida, sabiendo que su destino ya estaba sellado, me paralizó. Pero Adrián no parecía sentir la misma repulsión que yo. Esto es lo que pasa en el mundo real, Jack. Aquí no hay actores, ni guiones, ni trucos. Esto es auténtico. Me susurró con una intensidad que me hizo estremecer. El video no tardó en mostrar lo que temía. Una de las figuras encapuchadas se acercó al cuerpo y levantó un cuchillo. Mi estómago se revolvió, pero no pude apartar los ojos de la pantalla. En un movimiento rápido, el hombre enmascarado cortó la manta, revelando el rostro de la víctima. Era un joven no mayor que nosotros, con los ojos desorbitados de miedo. Lo que sucedió a continuación fue lo que más me marcó. La figura levantó el cuchillo y con una precisión horrenda lo clavó en el pecho del joven. La cámara mostró cada detalle con una claridad espantosa. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La idea de que estábamos presenciando una muerte real, de que estábamos consumiendo algo tan brutal, dejó de ser interesante. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de horror profundo se apoderó de mí. Quería gritar, correr, apagar la computadora, pero algo me lo impedía. Fue como si hubiera entrado en un trance, incapaz de escapar del miedo que ahora me invadía. No quería ser parte de todo esto, pero ya estábamos demasiado adentro. Adrián, sin embargo, estaba completamente absorto. No decía una palabra, pero sus ojos brillaban con una emoción que no entendía. Yo traté de hablarle, de pedirle que parara, que esto no estaba bien, pero él me miró y con una calma desconcertante me dijo: «Jack, ¿lo entiendes ahora? No hay vuelta atrás. Ahora somos parte de esto». Sus palabras me calaron hondo, como una condena. Algo dentro de mí se rompió en ese instante, y comprendí que lo que había comenzado como una simple curiosidad se había convertido en una espiral oscura e incontrolable. El video continuó durante varios minutos, y lo que vi me dejó marcado para siempre. Cada segundo se sentía como una eternidad, y cuando finalmente terminó, la pantalla se quedó en negro. La sensación de vacío que sentí después fue aún peor que el terror que experimenté al ver todo aquello. Adrián parecía satisfecho, como si hubiera alcanzado algún tipo de victoria, pero yo sabía que no podía seguir de esa manera. Algo dentro de mí me decía que debíamos parar, que debíamos abandonar esa locura antes de que fuera demasiado tarde. Aún así, el daño ya estaba hecho. Las imágenes de lo que habíamos presenciado seguían revoloteando en mi mente. La idea de que existían personas dispuestas a llevar esas prácticas al límite me aterraba. Y lo peor de todo es que nosotros, por nuestra propia voluntad, nos habíamos convertido en parte de esa espiral infernal. Pero lo que Adrián no sabía, lo que ni él ni yo sabíamos, es que aquello solo era el principio de algo mucho más oscuro, mucho más cercano de lo que podíamos imaginar.
Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.